¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, video cortito de Siciliano en su taller. Hoy es 13 de julio, Día del Electricista. Desde 1950 se festeja, se celebra. Así que le mando un saludo y un abrazo a todos los colegas, a los técnicos electromecánicos, a los técnicos electricistas y a los electricistas de barrio. Todas esas personas que día a día trabajamos para que en todos los hogares haya electricidad, haya servicio, bueno, dando lo mejor de cada uno dentro de las posibilidades. Si bien acá en el canal a veces se generan disputas o discusiones o bueno, determinadas situaciones, productos de que uno opina que las cosas se hacen de una forma, yo particularmente opino que se hacen de otra, pero al margen de esas pequeñas polémicas, creo que todos trabajamos para el correcto funcionamiento del servicio. La electricidad es una pasión que yo tengo despierta de muy chico. Si bien la vida me ha llevado para otras profesiones y otros oficios, pero créanme que de muy chiquito siempre fui un apasionado de la electricidad. Quizás, como ya todos muchos saben, y a veces utilizan esas herramientas que uno les entrega para descalificarme o tratar de hacerme daño, mi padre siempre consideró que los electricistas éramos unos idiotas, por no decir otra palabra, que solo hacíamos prender una lamparita. Quiero que sepan que es un tipo que hasta el momento que falleció no sabía cambiar una llave térmica. Pero bueno, al margen de eso, para que vean lo marcado que estaba en mí, llegar a ser técnico electromecánico, técnico electricista, y bueno, nada, es una pasión que tengo incorporada. Me pueden llegar a ver trabajando quizás para muchos en forma imprudente, dado que a veces carezco de aislación, no cumpliendo los protocolos básicos. Quiero que sepan que más allá de no cumplir con los protocolos básicos, los conozco y los conozco muy bien. Pero bueno, soy de una generación donde se trabajaba de otra manera. No tengo nada en contra de las cosas, cómo se deberían desarrollar y en qué manera. Pero bueno, el día a día en la vida del electricista, del técnico electromecánico, es completamente distinta a lo que muchos plantean. Pero igual, la idea de este video no es generar polémica ni discusiones, sino mandarles un abrazo a la distancia a todos los colegas, a todos los técnicos que pueden o no compartir mi opinión en determinados videos, en determinados trabajos, pero que todos hablamos el mismo idioma. Eso quiero que quede claro, que pese a tener ideas distintas, todos hablamos el mismo idioma, manejamos el mismo léxico. Somos personas que tenemos, más allá de la pasión por la electricidad, la vocación de servicio, de no dejar morir a nadie. Y lo digo en el sentido de, si a una persona le falta plata para por ahí comprar una llave térmica y en el taller tenemos, o falta plata para comprar cable y en el taller tenemos, bueno, tratamos de solucionarlo lo mejor que se puede con los elementos que hay. Y bueno, como comentaba un amigo, el amigo Lorensis en YouTube, quiero que sepas que has desarrollado comentarios muy interesantes en el tiempo que estás en el canal. Y sí, si uno se pusiera reglamentarista, evidentemente más de un domicilio, más de un hogar, hay que denunciarlo y que le corten el suministro preventivamente. Pero ¿se puede hacer eso? ¿Es ético eso? ¿Es lo que corresponde? No sé. Yo sé que de mí doy lo mejor para que, bueno, cada día, al menos la parte que yo toque, quede segura. Y si no queda segura, sé que va a quedar sin riesgos. Y nada, les quería mandar un saludo de todos los días que me saludan, porque me saludan por el día del plomero, me saludan por el día del gasista, me saludan por el día del mecánico.
quiero que sepan que si bien son todos oficios válidos y que yo manejo y de los cuales vivo, el día del electricista lo valoro distinto porque es una pasión que yo tengo de muy chico. Como dije, si después la vida me fue bifurcando por otros senderos, quiero que sepan que el placer al momento de poder desarrollar el oficio, créanme que son trabajos que no cansan. Y uno se acuesta pensando cómo mejorar determinada situación al otro día. En fin, los que estamos en esto sabemos, conocemos, y más allá de las disputas, las discusiones, las polémicas, hablamos el mismo idioma. Sacando 2 o 3 tipos impresentables que no quiero que esto parezca una tregua, al contrario, no deberían tener un destornillador, deberían estar prohibidos en YouTube porque son unos completos salames. Saben bien por quién lo digo y bueno, nada, para ser fiel al estilo. También quiero que sepan que esto de andar con gorrito no va a ser una costumbre, no es que me pongo el gorrito y ahora voy a ser un pan triste cualquiera. Me pongo el gorrito porque estoy con un poco de dolor de oído y es lo único que me lo mantiene tapado para que no me entre el frío, obviamente, en las cavidades auditivas. Así que nada, le mando un saludo a los amigos electricistas que algunos están, otros se han ido. Por ejemplo, Martín Electricista creo que es. Tiene un canal en YouTube, te mando un saludo, un abrazo. Sos un tipo muy prolijo. El querido Ubaldo. Ubaldo podría ser uno de los más antiguos y es uno de esos bravos electricistas o ya técnicos electromecánicos, ingenieros en electrónica, profesor de electricidad. Bueno, dije electrónica que quizás no tiene nada que ver, pero ingeniero electricista, ingeniero electromecánico que está muy ligado al tema de la reparación de elementos para la salud. Bueno, querido Gregorio, que no se quiere asumir como tal, pero también es un trabajador electricista. El amigo Gregorio sostiene que al no tener un título, que eso sería lo lógico, y al no cobrar sus honorarios por realizar tareas en domicilios, no se lo puede considerar profesional. Por lo único que creo que no se lo puede considerar profesional es porque no tiene el título, pero amigo Gregorio, créeme que he visto aberraciones en domicilios, de los cuales los videos están en el canal, y eran tipos que cobraban como si supiesen. Así que, nada, no digo que te consideres un profesional, pero valora tus conocimientos, valora tu mano de obra en determinadas circunstancias y más de una vez has sacado del apuro a muchos. El querido Miguel, la verdad que un tipo que es una persona que se merece este día estar comiendo un asado, estar reunido en caso que le dé valor y le dé importancia, pues Miguel nos llevamos muy bien porque somos muy parecidos. Hay temas que no nos importan para nada y bueno, querido Miguel, te deseo un muy feliz día del electricista, te lo mereces, nadie mejor que vos para representar este día. Después, bueno, CF, Servicios Eléctricos, te mando un gran saludo, un gran abrazo, otro fiel exponente, otro bravo electricista, otro bravo técnico que tenemos acá en el canal. En una época estaba Guillermo Electricista, que compartíamos criterios técnicos. Después me parece que migró para el canal del Cheto que no sabe cambiar un enchufe. Pero bueno, les mando un saludo. La verdad, bueno, recuérdenlo, 13 de julio, Día del Electricista, desde el año 1950. Bueno, no soy de hablar de sindicato y ese tipo de cosas, pero Luz y Fuerza los nucleó, en aquel momento todavía no estaba, nos nucleó y se decretó que el 13 de julio sea el día que nos representa. Les mando un saludo y bueno, gracias por algunos representar, más allá de que compartamos ideas o no sobre un tema,
Gracias por representar también el oficio y la pasión de la electricidad. Sacando 2 o 3 que la verdad no deberían tener un destornillador. Les mando un saludo y bueno, espero que estén bien. Nos vemos en otro video un poquito más largo. Estaba esperando más o menos que se dé esta hora, porque sé que a esta hora uno por ahí ya terminó de hacer sus tareas, está llegando a su casa y por ahí tiene un poquito más de tiempo para mirar el videíto y el saludo correspondiente. Después podría hacer, estaba pensando hacer un video con herramientas para electricista, bueno, todo lo referido al día, que quiero que sepan que valoro más este día que el de mi cumpleaños, porque haber llegado al mundo un 14 de febrero, quizás eso no lo haya proyectado nadie, pero el haber sido, el haberme recibido y al haberme recibido, y acá es donde ponemos los violines, el haberme recibido con los recursos mínimos, estudiando y trabajando al unísono, con mi vieja que en aquel momento ya estaba enferma relativamente en una etapa media avanzada de un problema que tuvo, que en aquella época se lo conocía como derrame cerebral, y la sacaba por ahí de sus facultades mentales. Bueno, haberme recibido sin llevarme una materia. Yo sabía que si me llevaba una materia iba a ser algo irremontable porque no tenía tiempo para perder 2 veces en lo mismo. Así que bueno, nada. Valoro mucho más este día que obviamente el día de mi cumpleaños, que el nacimiento fue algo circunstancial, quizás accidental. Y bueno, nada. Este es un día que uno eligió. Les mando un saludo y gracias.